Bueno, ahora vamos a pasar a pincel mezclador Smash Bros, que sería este de aquí, es el dedito. En español creo que le pusieron dedo, si no mal recuerdo, sí. Bueno, esta también es una herramienta bastante buena para hacer la transición de colores. Al igual que con el otro, con el pincel mezclador, podemos hacer múltiples efectos. Casi siempre se sugiere que sea algo más aerografeable, si podemos decirle, para que no sea tan evidente que estás, porque al usar el dedo, el Smash Brush, lo que se necesita primero es como que también bastante memoria RAM y otra, tener un control bastante de los colores, porque si no terminan viéndose un poco sucios. Entonces ahorita, primero igual hay que hacer la base. Recuerden que se tienen que dar cuenta en qué capa están trabajando y vamos a empezar a hacer, perdón, si se fijan ahí tenía de color frontal el un poco más salmón que tengo aquí. Entonces lo que tengo que hacer, recuerden, es siempre estar seguros que están usando el color adecuado. Para que vean que también no haciendo algo tan limpio se pueden lograr cosas interesantes. Bueno, ya tenemos aquí todo el trabajo que hay que hacerse. Ahora nos vamos a la parte de pues el dedo, la herramienta. Y aquí también hay que dar cuenta que hay pinceles exclusivos que son para la herramienta de dedo. En este caso, el único que yo tengo es este, pero podrían usar cualquier otro. Usualmente, si te vas a esta casilla de acá y le das a solo herramientas, te va a decir cuáles son las herramientas predefinidas que te pueden ayudar a hacer el efecto del difuminado, ¿no? Que se busca. En este caso yo tengo este, me parece que este no se los compartí, pero igual manera pueden irse a algún otro. Por ejemplo, este circular difuso, que es el que predeterminado, y empezar como a experimentar qué tan duro quieres que sea el difuminado. Si se dan cuenta, se empieza como a hacer este efecto de que se pasó, se emborronó con algo. Y también la desventaja que tiene, como les decía, es un poco la memoria, ¿no? Que en actuar se tarda un poco, pero en áreas pequeñas puede ayudarnos un poco a hacer como ese trabajo. Todavía sigue activándose, miren. Ahí está. Dejemos que trabaje un poco. Si se dan cuenta, es como si yo aventara un poco de agua o emborronara con el dedo. De ahí su nombre. Entonces, para estos efectos en pintura digital, pues están bastante bien. La desventaja, como vemos, es que se borra algunas partes de la pintura. Si no quieres eso, tendrías que hacer el difuminado y la transición de un color a otro de una manera un poco reduciendo el pincel. Ahí ya terminó de trabajar. Y como no nos gustó, podemos regresarnos al listado original, ¿no? Aquí en historia. Entonces, ya vimos que ese pincel no nos gustó porque es muy duro, ¿no? Por lo que yo me iría a los que yo tengo, ¿no? Aquí está, inclusive me lo marca como Smash Brush. Y yo sí aquí lo haría un poco más pequeño.
Aquí igual podemos controlar la intensidad de pues la presión que estamos. Hasta podemos pintar con los dedos, mostrar todas las capas. Y aquí se va a ver más controlado el difuminado. En este caso, a pesar de que como el pincel mezclador se puede trabajar, más bien se debe trabajar primero en una capa base y luego en una hacia arriba, dependiendo de cómo estés trabajando, la muestra que estás haciendo de la combinación. En este caso, en el Smash Brush, podrías trabajar así o en la misma capa. Si sientes que ya tienes mucho control de la mano, entonces ya podrías como trabajar un poco mejor. Y si se fijan, el cambio es un poco más sutil con un pincel específico para esto. Sí, no sé, ahí está. Es como más sutil, sobre todo en esta parte. Podemos hacer un poco más, si se fijan. La presión está activada, entonces no va a ser tan agresiva la mezcla que vamos a hacer, ¿no? También aquí recuerden que hay que activar esta, o si no la quieres activar está bien, pero va a ser un poco más difícil mezclar los colores porque no te va a mostrar todos los colores que tengas alrededor, sino solamente el que tengas colindante con el pincel. Ahí sigue trabajando. Dejemos tantito. Ok. Ahí está. Ahí va. Cuando suceda esto, tienen dos opciones. O esperar a que el pincel pues termine de trabajar o a presionar la tecla escape. Lo único malo es que va a regresarse a un estado donde probablemente no se quedó grabado lo que acaban de hacer. Esa es una desventaja. Pero, pues si se dan cuenta, tiene un terminado un poco más suave y agradable, ¿no? También hay que como hacer ejercicios de esto, si les gusta. De vez en cuando hacer como un ejercicio para difuminar varios colores con el Smash Brush. Personalmente a mí me gusta que la pintura quede un poco más dura en algunas partes, entonces a mí sí me gusta trabajar solamente con pincel, pero pues estas son algunas opciones. De una vez nos vamos con la siguiente herramienta. Y aquí es el blur. Espera, que ya había hecho una aquí. Ay, perdón, no le cambié el nombre. Es el blur, es el desenfocador. En este caso es un poco más difícil trabajar con este tipo de, pues, difuminadores, podríamos decirlo. Igual trabajas con un pincel y se hace una muestra, pero en realidad tendríamos que acercarnos mucho para ver qué tan difuminado está, porque miren, si se dan cuenta, realmente no es tan perceptible, ¿no? Es un poquito más usada cuando son detalles como que muy puntuales y no tan duros. Pero bueno, más o menos se puede hacer así. O pues podemos comprobar qué tanto podríamos difuminar, ¿no? Vamos a... Okay. Y si se dan cuenta es casi imperceptible, o sea, sí hay una pequeña difuminación, pero pues no es tanta. Entonces, yo las que más recomiendo son esta, que sería el Smash Brush o el dedo, y pues el pincel mezclador.